tiene un ángulo, llámese φ2. Entonces, es parecido, sino que igual al problema original. Los datos, y dice así. Esta bolita llega con una velocidad distinta de 0, con masa m, golpeando a la segunda bolita. Esta bolita está con una velocidad inicial de 0 con la misma masa. Esta es antes del choque. Aquí le pone usted antes del choque. Para la segunda parte, después del choque, aquí le pone hay un después, la configuración de este sistema después del choque es que la primera bolita se fue hacia arriba con un ángulo φ1 y con una velocidad v1 de f. Y la segunda bolita se fue hacia abajo con una velocidad v2f y formando un ángulo φ2. Entonces aquí me pregunta que halle la velocidad de la segunda bola, hallar la velocidad de la segunda bola si tiene como datos los siguientes. Vamos a suponer que las masas, como son iguales, aquí le voy a poner masa 1, masa 2. Y esto es independientemente de lo que yo le ponga, pues yo creo que se le van a anular. Pero le ponemos ahí masa 1 y igual a masa 2, 1 kilogramos. Entonces, puedo yo no darle los datos de la masa y no pasa nada. Usted va a ver que no los va a usar, ¿verdad? Entonces, la velocidad v, que yo creo que es esta, v1 de i, es igual a 2 metros sobre segundos. Esto estoy exagerando, ¿eh? El ángulo φ1 es igual a 30 grados. Y su ángulo φ2 es igual a menos 45. ¿Qué le está indicando el negativo, perdón? El ángulo que va hacia abajo. Que va hacia abajo. Ok, que va hacia abajo. Entonces, estos son los datos. Masa 1 es igual a 1 kilogramo, que es igual a la masa 2. Nuevamente, repito, estoy exagerando. Una bolota de 1 kilogramo. La velocidad de la partícula 1, que es esta, es de 2 metros sobre segundos. Los ángulos respectivos son φ1, que es 30 grados, y el segundo φ2 son 45 grados. Entonces, ¿qué me pide? Hallar o determinar la velocidad de mi partícula 2, V2F. Si V1F no la tiene. Son dos casos. Es decir, el caso A es que sin ninguna de las velocidades usted las conoce, las velocidades finales, ¿sí? El caso B es hallar la velocidad V2F si V1 de F es igual a 1/2 de V1I. Y otra vez estoy exagerando. V1 de I recordará que son 2 metros sobre segundos, ¿sí? Entonces yo creo que la mitad es 1 metro sobre segundo. Entonces son dos casos. Hallar las velocidades finales indicadas para el caso A y para el caso B. Repito, para el caso A, usted no tiene conocidas las velocidades ni de la partícula 1 ni de la partícula 2. Para el caso B, usted tiene conocidas la velocidad de una de ellas. En este caso, mi velocidad V1.
1 de F. ¿Dudas hasta aquí de este problema del planteamiento? Por mi parte, no. No. Entonces, repito, aquí les estoy dando la masa, pude prescindir de la masa, les pude no haber dado la masa y no pasa nada. Pero como sé que se después dice, maestra, me falta la masa, mejor se las pongo. Pero no la van a necesitar. Ok. ¿Cómo establecerían el problema? ¿Cómo lo resolverían? Caso más simple, el caso B, que yo creo que es algo similar a lo que vimos, ¿verdad? Ese es el caso A. Caso B y caso A. ¿Alguien quiere compartir el caso B para que sea más rápido y para tratar de recapitular lo que vimos en la diapositiva 17? Anímense, no pasa nada. ¿Alguien quiere compartir? Pueden levantar la manita para que los visualice quién quiere compartir su problema o el problema. Caso B, que es el caso más simple. Repito, que es otra vez repetir lo que vimos en la diapositiva anterior. Maestra, para el caso A sería usando no tiene usted, el coseno. no tiene usted ninguna de las. Para el caso B, para el caso A no tiene usted ninguna de las velocidades, ¿verdad? Son incógnitas. Pero para el caso B le estaba pidiendo que lo repitiera, que es el caso más simple, ¿verdad? Que es la reproducción de lo que acabamos de ver. ¿Alguien quiere compartir? Anímense. Yo ya lo tengo, pero no sé cómo dibujar así en algún... Bueno, pero ¿lo puedes expresar? Sí, creo que sí. A ver, no sabe cómo dibujarlos como... realmente ya le puedo dictar si quiere, pues, cómo lo tengo yo. Ok, mire, alguien de los demás, de sus compañeros, puede tener la opción de mostrar o dibujar o escribir, porque su compañero no la tiene. Cortés, ¿verdad? Sí. Entonces, Cortés, busque usted a un compañerito aquí que le pueda ayudar. Ok. ¿Sale? ¿A quién prefiere? Ponce, Rodríguez, Luis. Ponce. Sí. ¿Puede usted dibujar? ¿Dónde? La verdad no cuento con algo para más que, el mouse, pero se va a ver horrible, la verdad. Ok. No creo que sea mucho. Entonces, mire, sí, está bien, no es castigo, o sea, no les estoy diciendo que lo haga. Solo quiero ver cuántos pueden compartir en una sesión. Pues yo tengo Paint, no sé si sirva para dibujar. Permítame tantito. Ahorita, si no, ahorita lo comparte. Pincel Santander Dairón tiene forma de dibujar o compartir lo que su compañero Cortés le va a indicar. Ya, si no lo hago con Paint, no me acordaba que también lo tenía. Ok. Entonces, en general, si yo pongo un tipo de actividad como esta, entonces, ¿cuántos van a usar el Paint? O platíqueme cómo pueden compartir sus actividades así instantáneamente. Me gustaría escucharlos, empezando por ahí. No es regaño, solo quisiera ver cuál. Bueno, yo tengo una opción. Es que el sábado en una clase, una compañera nos pasó un link para entrar a una pizarra en línea. Ok. Bueno, entonces digamos que usted ya está del otro lado.
¿no? Y si yo le digo alguna actividad así, podría usted compartir, ¿cierto? Sí, Ok. creo que sí. Ok, va. ¿Quiénes más? Platíquenme. Canal, Valdivieso, Mauricio, ¿cómo compartiría? Yo creo que sí podría. No tengo todavía la página que compartió nuestra compañera, pero ¿Cómo le haría? podría compartir una hoja que tengo para apuntes. Ajá. Hoja de Puedo escribir apuntes. con lápiz y tableta. Ah, perfecto. A eso va. Entonces, eso me gustaría saber, ¿no? Para realizar este tipo de actividades, pues sí me gustaría saber con qué cuento, ¿no? Con qué disposición cuento, porque si no, ni la realizamos, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿no? Entonces, mire, si puede ayudar a Cortés, voy a descompartir por acá, ¿sale? Y comparte usted su hoja y Cortés va a tratar de resolver o repetir el problema B. ¿Le parece, Vicente? Ok. ¿Sale? Sí. Ok, entonces ahí su compañerito le va a ayudar. ¿Canal? Sí, voy. Ok, descomparto. Sale. ¿Puede compartir? Estoy intentando, creo que sí. Sí, ahora que me acuerdo, no había compartido en Teams. No importa, mire, en la parte de arriba, en donde está la camarita, ¿sí la ve? Después sigue el micrófono y después una cajita. En la cajita con la flechita píquele. No, sí. Lo esperamos, no se preocupe. Les dejé el link de una pizarra en línea ahí en el chat. Muchas gracias. Para sus compañeros, por favor. Muchas Entonces, gracias, compañero. si pueden compartir este tipo de cosas, es bien importante entre ustedes porque se pueden ayudar mucho. ¿Sale? Y podemos agilizar un poquito más la clase. Entonces, de esta manera, yo creo que tendremos mayor interacción, porque si yo nada más me la paso dibujando o escribiendo, o si siempre pasa el mismo compañero, pues los demás igual y hasta se duermen, ¿verdad? Entonces, por eso les decía yo, o les hacía esas preguntas, bueno, ¿con qué herramientas digitales cuentan para que nosotros podamos realizar este tipo de actividades? Nada más era esa mi pregunta. ¿Ya la encontró? No, maestra, disculpe. Ok, no se preocupe, no se ponga nervioso, que no pasa nada. Creo que ya. ¿Ya? No sé si... Ok. Aguas de lo que comparta. No, sí. ¿Ya estuvo? Sí. Ok, Cortés. Caso, ahora sí. Caso 2, ¿no? Caso 2 o caso B. Ok, bueno, Reproducción. pues Entonces, lo escuchamos. lo hice con el momento en X. Entonces, sería al principio poner velocidad 1, bueno, velocidad 1, ¿no? Por masa 1, porque sabemos que la bola 2 está en reposo, ¿no? Igual a un medio, bueno, a 1 por coseno de 30, más velocidad final 2 por coseno de 315 le puse. Le tiene que quedar bien claro a su compañero, ¿eh? Entonces vaya dictándolo bien y vaya viéndolo en la pizarra lo que va escribiendo. Ok. Por favor. No, ahí es antes de la velocidad final 2, ponle un más.
y está multiplicando por coseno de 315. ¿Por el coseno de qué, perdón? De 315. Ahora se sustituyen los valores. Del lado izquierdo queda como 2 igual a coseno de 30 más lo que tienes ahí de velocidad 2 final por coseno de 315. Queda igual. Ahora, ¿me puede indicar esas dos ecuaciones a qué se está refiriendo? Pues son los momentos, bueno, al principio tenemos antes del impacto, ¿no? Que sabemos que se reparten, digámoslo así. Y pues básicamente aquí como la masa es igual, ya digamos que se elimina, ¿no? Aquí ya no la puse ya no le dije del lado derecho, pues que lo pusiera al principio porque pues es mucho, ¿no? Pero en sí es pues aparte es igual a 1, ¿no? La masa. O sea, O sea, ¿qué está plasmando su compañero ahí? O sea, yo le entiendo lo que quiere decir, le entiendo. Ajá. Pero ¿qué está plasmando su compañero ahí? Sería cómo se reparte el momento, pues, ¿Lineal? ajá, eso. El momento lineal en cada una de sus componentes. Sí, sí. Entonces está aplicando la conservación del momento lineal en cada una de las direcciones. Ujú. Ajá, ok. Sí. Entonces en la parte de arriba puso usted la velocidad de la partícula 1, supongo que es inicial, ¿verdad? Por su masa. Sí. Ajá. Y esa es la dirección en el eje X, ¿verdad? Sí. Ok. Y eso es igual al momento final Sí, de de la la masa. de la partícula sigue siendo 1, ¿verdad? Que va a ser una masa. ¿Esa que parece ahí es masa o es 1? Es un 1. Es 1. Entonces, mire, si en la primera parte ya había usado M1, no, pues yo creo que en la segunda puede seguir usando M, ¿no? Para que no meta ahí una cosa y otra y no se entienda. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces ahí al compañerito va a borrar el 1 y pone M, independientemente que... O si no, que borre M1. O si no, que borre las masas, porque si no, no se va a entender. Sí. ¿Sale? Díctale lo más... Bueno, pues ahí sí está bien. Ok, ahí le deja. Ok, entonces la B2F, que sí es la velocidad de mi partícula 2, que sí la tiene, ¿verdad? Ujú. Ajá, la colocó ahí, multiplicado por el coseno del ángulo, que yo creo que no le gustó el 45, ¿verdad? Y Sí. puso el ángulo 360 menos 45 y lo midió a partir del eje X positivo hacia arriba, ¿verdad? Ujú. ¿Sale? Ok, va. Bueno, pues ya nada más queda despejar velocidad 2 final. Y quedaría como velocidad 2 final igual a 2 menos coseno de 30 entre coseno de 315. Despejamos la velocidad 2 final, ¿verdad? Sí. Y pues ya sustituyendo todo eso, nos queda como 1.6 metros sobre segundo.
pues ya sería todo. Permítame. 1.29 y arriba. ¿Cuánto le quedó en la parte de arriba? 1.13. Sí, 1.13. Ajá, dividido entre 0.707, ¿verdad? Ujú. Entonces 1.6 metros sobre segundo. ¿Cómo que le quedaría expresada la segunda parte? El del eje Y, El del eje Y, el momento lineal. pues sería básicamente lo mismo, pero en lugar de Ajá, usar coseno, usamos seno. Y en ajá, lugar del 2 a la izquierda, queda como 0. exacto. Entonces nada más colóquelo por ahí a su compañero para que no lo olvide. Ok. Pues sería 0 igual a seno de 30. Más velocidad 2 final por seno de 315. ¿Ahí no le está faltando algo? Entonces, según yo, no. Ok, bueno. Entonces aquí ya omitió, ¿verdad? La velocidad Sí, ya. 2 Sí, sí, de sí. F. O sea, también quería. Ah, ya. Sí, pues sí, sería sustituir la velocidad final. Ok. Entonces ahí la velocidad final la podría usted dejar así, ¿verdad? B2 de F por el seno de los 315 y aquí la contribución, ¿verdad? De la velocidad inicial, ¿no? Nada más así, póngala usted acá en la parte de acá, antes del seno de 30 grados, B1 de F, nada más para que no quede ahí vaga. Y la deja así. ¿Así, maestra? No. Canal, en la parte de arriba donde dice 0, ¿sí? ¿Ya lo vio? Ajá. Dice 0 es igual a la velocidad de la partícula 1, pero yo creo que se está refiriendo a la final, ¿verdad? Entonces nada más póngala ahí B1 de F. Nada más para que no se nos olvide. B1 de F, seno de 30 grados, más B2 de F, seno de lo que puso ahí. O sea, ya no, borre esto, B1 de F acá abajo, y nada más incluya en la expresión donde tiene usted el 0, en la expresión de arriba, junto al seno, antes del seno, la velocidad de mi partícula 1 final, nada más así en variable, B1 de F, ajá, y antes de lo que escribió, escribe el 0, ¿verdad? 0 es igual a B1 de F, seno de 30 grados, más B2 de F, lo que tiene. Y eso lo deja así. Entonces, ahí está muy fácil, ¿verdad? Sí, Y ahí sí. lo deja. El caso B es nada más reproducir algo parecido a lo que estamos viendo en la diapositiva. Para el segundo caso, yo creo que si no tiene la B2F, ¿verdad? Y la B1DF, entonces tendría que expresarlas, las dos ecuaciones, y solucionarlas. ¿Sale? Pero no lo haga. Estamos viendo ahorita el caso B. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? Ok.
Bueno, pues gracias acá. Entonces puede dejar de descompartir. Gracias a Canal y a su compañero. Gracias. Ok, entonces la segunda expresión tiene que ustedes que descomponerlo como lo hicimos en la diapositiva 17 y otra vez volver a encontrar a través de la resolución de este sistema de ecuaciones las velocidades. Si no se tienen como conocidas las velocidades que les indicaba, o sea, si B1DF no la tiene y si B2DF tampoco la tiene, entonces ¿cómo la encontraría? Si es que se pueda encontrar. Esa, por favor, me gustaría que la trabajaran con calma para no estar aquí compartiendo y descompartiendo, y ustedes la pueden encontrar con mucha tranquilidad en casa. Fíjese usted que en la siguiente diapositiva tiene usted un choque casi, bueno, es un choque frontal. Observe usted, si se ve muy pequeñita la imagen, pues yo le voy explicando aquí. Tiene usted una masa M1 en donde está el cursor y si observa, tiene una flechita, tiene una velocidad B1 de I. Esta masita se va a encontrar una masa estacionaria aquí en el centro de este sistema XY, una masa M2 que supongo que está ahí en reposo. Y observe usted que después de una colisión, llámese que en esta parte pues ya pasó algo, ya colisionó, la partícula M2 sale disparada siguiendo esta trayectoria, parecería como una hipérbola, ¿verdad? Entonces saldría la M2 hacia arriba con una velocidad B2F, que es la que le está indicando acá. Sí, nuevamente está siendo desviada en relación con el eje X con un ángulo, llámese Φ2, y sucede que la partícula inicial M1, quien supongo golpeó, pero no del todo, se acercó más bien a la partícula M1, sale disparada con una velocidad B1 de F en esta dirección. Entonces parecería que hubo por ahí un choque, no necesariamente siendo un choque frontal, si va a ser un choque de contacto. Si esto es un choque en el cual no hay específicamente un contacto propiamente así como las bolitas de billar que se golpean, sino que esta partícula viene con esta trayectoria y conforme se va acercando, fíjese, ni siquiera fue necesario chocar a la M2, pero observe usted cómo su trayectoria se va desviando hacia abajo. Entonces la partícula M1, la distancia que tiene la partícula M1 hacia arriba en relación con el eje X negativo se llama parámetro de impacto. Ese es el término que está aquí muy chiquitito, que tenemos aquí con la letrita B. Este es mi parámetro de impacto. Entonces, para ejemplificar, puse este diagramita y decir que no necesariamente tenemos que tener un choque así por contacto, ¿no? Para que se efectúe una desviación de trayectorias de dos partículas. Este es un ejemplito y dice así, dice dos partículas en una colisión, o van a colisionar. Los círculos abiertos me están indicando las posiciones del un antes y los círculos rellenitos las posiciones de un después, que yo creo que son estos que están aquí. Inicialmente la partícula 2 está en reposo y la partícula 1 pues tiene una cierta velocidad. A su vez, en el gráfico podemos representar a B como el parámetro de impacto, que es en sí la distancia por la cual
la colisión deja de ser frontal. Mi pregunta es, ¿en qué tipo de colisiones podría usted encontrarse esto? ¿Qué tipo de colisiones podría encontrar este tipo de movimientos? Pues a lo mejor las partículas M1 y M2 están cargadas, ¿verdad? Tienen una carga, entonces al acercarse esta partícula hacia acá, pues no le permite pasar esta distancia, ¿verdad? Pero al irse acercando, pues sí va a modificar la trayectoria de la partícula M2. Entonces este tipo de, digamos, choques también se pueden considerar como un choque propiamente, ¿sí? Y va a haber una desviación, como lo puede usted ver acá. Fíjese que entre lo que le había comentado es que muchísimas veces podemos solucionar algún problema sobre colisiones yéndonos de un sistema de referencia a otro sistema de referencia. Entonces, digamos que nosotros estamos observando desde afuera este choque. Aquí en esta expresión o en este gráfico estamos observando que esos bolitas van a chocar, ¿no? Pero también nosotros podemos cambiarnos a otro sistema de referencia, llámese sistema de referencia centro de masa. Entonces nos podemos ubicar en el centro de masa y también de alguna manera ser observadores, pero dentro del sistema centro de masa. Entonces yo creo que entre un punto y otro punto debe haber así como una ecuación que nos permita trasladarlos de un sistema a otro sistema. Entonces yo creo que estamos hablando de velocidades relativas, ¿sí? Y es lo que voy a tratar a continuación. Fíjese, mismo caso, el anterior, caso unidimensional, dos partículas, caso más simple, una en reposo, una moviéndose, masa M1 de la primera partícula, masa 2, la voy a tomar como 3 veces la masa M1. No necesariamente tiene que ser esto, pero es un ejemplo que trata de simplificarse si yo tomo aquí el valor de 3M1. Si de alguna manera yo necesito saber la coordenada del centro de masa, que ya efectuamos algunos problemas de ello, pues yo lo único que tengo que decir es ubicar mi sistema de referencia en una de las dos bolas, la que quiera, ¿no? Y de tal forma que me simplifique el problema. Entonces los momentos lineales, vamos a suponer, de mi bola 1 antes de la colisión, ¿verdad? Como no estoy interactuando con la bola 2, va a ser única y exclusivamente la masa 1, que sería esta, multiplicada por la velocidad que lleva, ¿no? Esa es igual a el momento, llámese momento lineal, de mi masa, más bien de la suma de las masas de las dos partículas, es decir, visto a las dos masas como un todo, como un sistema completo en donde estamos concentrando la masa de las dos partículas en un punto imaginario por ahí llamado centro de masas. Entonces la masa 1 más la masa 2, que es M mayor o M mayúscula, multiplicado por velocidad del centro de masa, esta me corresponde al momento lineal del centro de masa. Entonces el momento lineal del centro de masa va a ser igual a esto, a eso me refiero. Entonces aquí estoy colocando estoy digamos colocando del lado derecho, del lado izquierdo mío, la variación del momento lineal de mi partícula 1, que debe de ser igual a el momento del centro de masa. Si yo de aquí, fíjese usted, despejo B centro de masa, entonces puedo encontrar la velocidad del centro de masa en funciones de mis masas y de mis velocidades iniciales. Vamos a suponer lo siguiente. No sé si recuerda el tema de velocidades relativas. Me voy a ubicar en la siguiente diapositivas, que es esta, y voy a tratar como que de explicar un poquito. Fíjese usted que si usted está paradito aquí, no sé si recuerda, este sistema, aquí pongo un observador que está paradito y está observando algo. Estas son sus pestañitas y está observando algo, ¿no? Entonces, este sistema de referencia en un tiempo determinado
¿verdad? Coincide con otro sistema de referencia que llámese primadito, X y X primada. Pero este sistema de referencia se está moviendo a una velocidad que en aquel caso le puse U, ¿verdad? O B, que es constante. Se está moviendo con esta velocidad. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo no relaciono las coordenadas entre un sistema y otro? ¿Alguien me puede recordar? ¿Alguien me puede indicar cómo se relacionan ambas coordenadas? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo tocamos el tema de cambiarnos de un sistema a otro? ¿O de las transformaciones galileanas? Estoy intentando recordar, maestra, es que ahorita tuve un lapsus, perdón. Ok. Para los demás, ¿alguien recuerda? A ver, chicas, ¿alguien que quiera comentar algo? Ya sea Abigail o Iris. O Alexandra. No sé quién se anima. O nos pasamos de lleno ese tema. O no lo vi, a lo mejor no lo vi y ya se lo estoy poniendo acá. Entonces, no sé si recuerdan el hecho de que les ponía yo por ahí, bueno, que un chico está en una esquinita y ve a unos amigos en un auto y estos amigos llevan un proyectil, ¿no? Saque usted el sistema o las ecuaciones de movimiento para un observador que está fijo aquí. Son las transformaciones de x' más bx por c. Ándele. Entonces son las transformaciones galileanas, ¿verdad? Entonces por ahí sabíamos que la velocidad en un sistema, llámese 1, de mi partícula, es igual a la velocidad en este sistema más la velocidad U relativa. Entonces estas eran las primaditas, ¿verdad? Y estos eran los marcos de referencia, ¿verdad? Este es el marco de referencia observador aquí y este es el marco de referencia del sistema que se está moviendo, ¿verdad? Y entre ambos marcos, pues ambos marcos, como este sistema se está moviendo, existe una velocidad relativa entre ambos marcos, ¿verdad? Llámese U. ¿Sí se acuerdan? Esto lo vimos para los vectores de posiciones, ¿verdad? R, la velocidad, que indicaba así, la velocidad de mi partícula en un sistema de referencia fijo es igual a la velocidad de mi partícula en un marco de referencia que se está moviendo con una velocidad U. Bueno, es esta, no sé si se acuerdan, y es la que vamos a tomar acá. Vamos a suponer, fíjese, que usted va a estar viendo cómo colisionan estas dos partículas. Entonces usted está en este punto, afuera, viendo cómo va a hacer la colisión. Y sucede que quiere cambiarse al sistema de referencia que está aquí, entre las dos partículas. ¿Qué quiere decir? Usted puede observar este fenómeno de colisión estando fuera en un sistema, llámese sistema de laboratorio, o un sistema de referencia del laboratorio, o bien ubica usted su sistema de referencia en donde está el centro de masa. Entonces usted se puede, de alguna manera, va a sonar algo raro, pero usted se puede subir, llámese así, al sistema centro de masa y ver cómo están colisionando estas dos partículas. ¿Qué observaría de este fenómeno si usted estuviera fuera de la escena?
Es decir, si usted tuviera aquí y viera una colisión frontal, ¿cómo serían las ecuaciones del movimiento? O sea, ¿cómo podría usted encontrar las velocidades finales de este choque? Es pregunta, para ver si me doy a entender. Entonces, aquí en la ecuación 35 estoy poniendo esta relación, ¿verdad? Que es la misma. Mire, B es igual a B' más U, donde B es la velocidad medida en el marco de laboratorio, que es la que pinté en la diapositiva 22, que está usted fuera. B' es la velocidad medida en un marco de referencia que se mueve respecto al primer marco a una velocidad U, que en este caso es constante, ¿sí? Y entonces entre ambos marcos usted podría brincar de un marco a otro para obtener, en este caso, las velocidades, ¿verdad? Ya sea en el marco primado o la velocidad en el marco no primado, ¿sale? Conociendo yo creo que esta. Entonces, en la parte de abajo vamos a realizar lo siguiente. Vamos a suponer que en este caso el marco móvil es el marco del centro de masas, es decir, la U es la velocidad del centro de masas, que es esta, ¿sí? Que es esta que está acá. Si yo de aquí despejo la velocidad primadita, es decir, necesito saber la velocidad medida desde el marco primado. Entonces, para obtener la velocidad desde el marco primado, en esta relación, lo que yo tengo que hacer es despejar el B primadito. Si yo despejo el B primadito de esta ecuación 35, lo que me quedaría es que B primadito es igual a B menos U. Entonces, estando en el marco B primadito, ¿sí? Cada una de mis variables dinámicas que a mí me interesen, como es la velocidad, la aceleración, el vector de posición, en este marco las puedo yo obtener, ¿verdad? Si realizo esta transformación, ¿sale? Es decir, en la parte de abajo, si yo tomo la velocidad relativa como la velocidad del centro de masas, ¿sí? La velocidad del centro de masa es esta, y lo único que voy a hacer es sustituir la velocidad del centro de masa en esta expresión, en la 35. Entonces, en la parte de abajo, podría yo obtener la velocidad inicial de mi partícula 1 en el sistema primado, que es lo que estoy indicando aquí. Entonces, la velocidad inicial de mi partícula 1 en el marco primado es igual necesariamente a la velocidad, ¿verdad?, especificada en el marco no primado, que yo supongo que es la velocidad V1 de I, menos la velocidad del centro de masa. Entonces, en esta expresión que está acá es lo que está escrito en la expresión 36. En la expresión 36 ya está simplificada. Fíjese usted, toma usted la velocidad del centro de masa y la incluye aquí. Entonces aquí nada más le estoy incluyendo que es la razón de la masa 1 entre la suma de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad, como lo está indicado, V1 de I. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted pueda hallar la coordenada o la velocidad, más bien, la velocidad de la partícula 1 inicial en el sistema primado, si conoce usted la velocidad 1 de I en el sistema de referencia, llámese laboratorio, menos la velocidad del centro de masa, que es esta. Palabras más o palabras menos, la velocidad 1 de I de mi partícula, que es esta, en el sistema primado es igual a M2 dividido entre M1 más M2 por V1 de I, para este caso. De igual manera, usted va a hacer
la velocidad 2 de I, teniendo la velocidad 2 de I en el primer marco, es decir, en el sistema o en el marco de laboratorio, menos la velocidad del centro de masas. Otra vez transcribe la velocidad del centro de masas, que es esta misma, ¿verdad? Sustituye la velocidad de mi partícula en el marco sistema de referencia. En este caso es 0, porque la velocidad en este marco, ¿verdad?, es 0, está en reposo, y solamente le quedaría ejemplificada como V2 de I primadito, que es igual a menos las razones de las masas. ¿Cuáles masas? M1 sobre la suma de las dos masas por la velocidad 1 de I. Entonces, usted de alguna manera se puede brincar de un sistema a otro sistema. Entonces, aquí ya encontró las velocidades iniciales de ambas partículas en el sistema de referencia primadito. ¿Sí? Mi pregunta, ¿cuál sería las velocidades finales en este mismo marco, en el primado? ¿Alguien puede indicar cómo me puedo ir a encontrar las velocidades finales en mis marcos primados? Jóvenes, los escucho. ¿Están ahí? ¿Sí podría repetir la pregunta más? Sí, mire, vamos a suponer que usted ya halló las velocidades primadas iniciales de mi partícula 1 y mi partícula 2, utilizando esta expresión, que es la 35, que ya le indiqué más o menos cómo o de dónde sale. ¿Sale? Entonces, las velocidades iniciales de ambas partículas en el marco primadito son estas que están acá. Desde luego que salieron de aquí, ¿verdad? Es decir, restándoles a la velocidad en el marco del sistema, en el marco del laboratorio o sistema de referencia al laboratorio, como usted le quiera llamar, la velocidad del centro de masa. Es lo que está haciendo, restándole a esta, a 0, la velocidad del centro de masa, que es esta. Y aquí está usted restando la V1 de I, la velocidad del centro de masas. Entonces, de esa manera usted se puede brincar al marco primado. Mi pregunta es, ¿cómo encontraría usted las velocidades finales de cada una de las partículas en el marco primado de referencia? Esa fue mi pregunta. ¿Cómo lo podría encontrar? Pregunta, jóvenes. Aponte. Trujillo, Aponte, ¿está usted por ahí? Sí, maestra. Hola. Oiga, ¿me puede explicar todo este relajo que está acá, en la expresión 21? ¿En la 21? Ajá, aquí, esta, que está aquí. Ah, ok. ¿O cómo le entiende? ¿O qué es lo que entiende? ¿O qué es lo que me doy a explicar? Pues a ver, yo entendí que estamos viendo Ah. velocidades relativas, y entonces tenemos el marco de referencia del laboratorio y el marco de referencia... Centro de masas. Ajá, exacto. Ok. Entonces, pues supongo que estamos hallando las velocidades iniciales
dentro del marco del laboratorio, ¿no? Exacto, en el sistema de laboratorio, marco de laboratorio, que son estas que están acá. ¿Y cómo salen estas velocidades? Que son las primadas, ¿verdad? Sí, bueno, pues arriba tenemos una en la 35, despejamos la B', y luego con ayuda de la que está arriba, la sustituimos. Ajá. Y acá. Así. Sí. Y estas son las velocidades iniciales de cada una de las partículas en el marco primado, que es el sistema movible, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué sale esto M2 sobre M1 más M2 B1 de I? La 36 y la 37. Ajá. ¿Están bien? ¿Están bien escritas? Sí, porque despejamos... No. Uno de I, ¿verdad? Sí. Es menos paréntesis M1 dividido entre M1 más M2, ¿verdad? Sí. Multiplicado por B1 de I. Entonces, si factora esta B1 de I, le quedaría 1 menos M1 más M2, ¿verdad? Sí. Y si realiza esta operación, ¿cuánto le queda? O sea, B1 de I primado, porque estoy sacando las primadas, ¿a qué es igual? A B1 de I, y este factor es M1 M2, ¿verdad? Dividido entre 1 es la misma, que es M1 más M2, menos M1, ¿a qué es igual? Se cancelan los M1. Ándele, se cancelan los M1 y le queda M2 sobre M1 más M2 por B1 de I. Entonces sí corresponde a esta, ¿verdad? Sí. Ay, acá está. Ya la había perdido. M2 dividido entre M1 más M2 por B1 de I. Entonces borro esta. Entonces esta sí coincide, ¿verdad? Sí. Ok. En la segunda yo creo que tiene usted que hacer lo mismo, pero ya simplifica porque la velocidad 2 de I en el marco del laboratorio es 0, ¿verdad? Que está aquí, que le está indicando que es un 0. Y entonces ya no tiene usted que restar nada a 0. Solamente toma usted la velocidad del centro de masas y la pone por acá. Entonces aquí ya le está indicando que es precisamente un menos M1 entre M1 más M2 por B1 de I. Entonces mi pregunta, ¿cómo usted halla las velocidades finales en el sistema primado de ambas partículas? ¿Alguna idea? Eso es lo que le estaba cuestionando. ¿No sería lo mismo, pero ahora con las finales? Pues ahora con las finales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, para la persona, gracias, Aponte. Para la personita que me responde o me respondió, fíjese usted que la B1 de F que está aquí, primada, que es la velocidad de mi partícula 1 final, pero en el sistema primado va a ser lo mismo, va a ser la velocidad final en el marco de referencia al laboratorio menos la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa sigue siendo lo que indiqué en la diapositiva anterior, pero yo creo que aquí sí tiene usted que poner la velocidad B1 de F en el sistema
marco de referencia del laboratorio. Entonces, ¿cuál sería B1 de F? ¿Cómo la hallaría? ¿Cómo hallar B1 de F? Ya se lo estoy poniendo aquí abajo, ¿eh? Ya no, ni siquiera tiene usted que buscar nada. Recordemos que la velocidad final de mi partícula 1 es igual a esta ecuación, que no es otra cosa que las dos ecuaciones que ya dedujimos, no sé si se acuerdan. La velocidad 1 de F es igual a M1 menos M2 dividido entre M1 más M2 por la velocidad inicial, el de la partícula 1, más esta razón de masas por la velocidad inicial de la partícula 2. A su vez, la partícula 2 final, la velocidad, es igual a las razones de masa multiplicado por cada una de las velocidades, ¿verdad? En sus respectivas puntos. Es decir, inicial, partícula 2, partícula 1. Entonces aquí yo creo que estas les van a decir las velocidades finales que ustedes tienen que incluir aquí en estas dos ecuaciones. Pero como ustedes saben que la velocidad de mi partícula 2 estaba en reposo, entonces yo creo que esta parte, para la velocidad B1 de F, esta la omitimos, porque mi partícula 2 estaba en reposo, entonces esta se va a un 0, quedándonos nada más la diferencia de la masa 1 menos la masa 2 dividido entre la suma de las masas multiplicada por la velocidad. Entonces esta la tomo y la sustituyo acá, que es lo que estoy haciendo, y a ella le resto la velocidad del centro de masa. Si yo simplifico estos dos términos, yo creo que voy a hallar lo que les pregunté, ¿verdad? La velocidad de mi partícula 1 final en el marco primado, que está aquí. A su vez, si hacen lo mismo con la velocidad 2 final primada, tienen que hallar antes la velocidad en este sistema de referencia, llámese laboratorio B2 de F, utilizando esta expresión, que ya otra vez ya se dedujo, ¿verdad? Acotándole en el hecho de que esta está en un 0, se hace 0, y solamente me queda este término. Entonces, este término es el que incluyo aquí y le resto la velocidad del centro de masa. Entonces, puedo encontrar la velocidad indicada. Entonces, ¿y esto para qué? Fíjense que si quisiera saber las velocidades en este sistema primado, pues solamente le restaría tener las masas y las velocidades iniciales, ¿verdad? De mis partículas o de las partículas en el marco sistema de laboratorio. Entonces, es bien fácil pasarse de un marco a otro, ¿sí? Si tiene usted, de alguna manera, la velocidad del centro de masa. ¿Y eso como que para qué? Fíjese, poniendo otra vez el ejemplo anterior, en que la partícula 2 está en reposo, la partícula 1 viene con cierta velocidad distinta de 0, tiene una masa M1 y la segunda tiene una masa 3 veces la masa M1, ¿verdad? Por lo menos así lo indiqué. Entonces mi pregunta es, al sustituir esos valores en cada una de estas expresiones, que es la 38, la 39 y las dos anteriores, ¿cuál sería su velocidad? Esa es la pregunta. Lo único que tendría que hacer es sustituir las masas respectivamente, ¿verdad? Y sustituir las velocidades indicadas. Entonces, fíjese usted acá. Si la masa M1 y la masa M2 son esto, es decir, que la masa 2 sea 3 veces la masa M1, la velocidad final primada de la partícula 1 es menos, al hacer la sustitución, usted tomaría la masa 2 como 3M1, la sustituye acá. Recuerde que aquí va una masa 2, entonces esto ya se le hace una 4 veces la masa 1 y arriba le queda 3 veces la masa 1. Recuerde usted que aquí lleva un signo negativo, ¿verdad? Porque así le queda en la expresión. Entonces,
esto se simplifica lo siguiente. Aquí usted puede encontrar la velocidad en el sistema primado de mi partícula 1, la velocidad final, en términos de la velocidad, nuevamente, inicial de mi partícula 1 en el sistema de laboratorio, pero esto multiplicado por 3/4. Y de igual forma, usted puede encontrar la velocidad de mi partícula 2 final en el sistema primadito, que va a ser igual a la velocidad inicial de mi partícula 1 multiplicada por 1/4, ¿sale? Entonces ya tendría usted estas velocidades. En gráficos, ¿qué haría? ¿Cómo vería los movimientos de las partículas? Fíjese usted. Como título aquí está, marco de referencia del centro de masas. Entonces, vamos a suponer, espero que se vea, si no, yo se los voy a explicar aquí. Fíjese usted que en esta parte tiene usted la masa M1 moviéndose con una velocidad V1 de I distinta de 0. Por el otro lado que está acá tiene una masa M2. Entonces ahí está en estática. Si usted las ve por fuera, como si usted viera la diapositiva, usted observa el fenómeno o el efecto de la colisión. ¿Qué va usted a observar? Pues va usted a observar que a medida que la masa M1 se va moviendo, ¿sí?, al pasar el tiempo, el centro de masa también se tenía que ir moviendo, jóvenes. Entonces el centro de masa, recuerde que las dos partículas para usted es un solo sistema. Entonces las dos partículas se concentran en un puntito ahí ideal, llámese centro de masa, que está representado aquí como SM, que tiene la flechita chiquita. Entonces, fíjese usted que a medida que esta va caminando, por llamarlo así, en el tiempo, aquí se va usted a ver las representaciones así como instantáneamente, ¿no? Para distintos instantes de tiempo, T1, T2, T3, T4. ¿Qué observa? En esta parte, esta no se va a mover, ¿verdad? Esta va a estar en reposo. Como está en reposo, acá, pues nada más se grafica otra vez su partícula en la misma posición, no se está moviendo. Entonces, pero a medida que se está acercando el centro de masa, pues usted visualmente como que observa que se va moviendo, ¿verdad? Entonces, en este puntito donde los dos masitas chocan, que yo creo que es esta parte, aquí está la colisión, ¿sí? Usted podría dibujar el centro de masa o el movimiento del centro de masa como un puntito que se está moviendo cada vez acercándose a la segunda partícula M2. Entonces, de ahí trazar una línea, que es esta línea inclinada, y que va a ser antes de la colisión. Entonces, usted observaría esto, ¿sí?, desde afuera. ¿Qué observaría? Pues la velocidad de esta en 0 y la velocidad de mi primera partícula distinta de 0. Y esto es lo que usted visualmente observaría. Al momento de chocar, ¿qué va a pasar? Al momento de chocar, pues choca, ¿verdad? Pero observa que el centro de masa también se va a mover, ¿sí lo observa? Desde luego, ambas partículas tienen cierto valor, ¿no?, en su velocidad. Observe usted cómo cambian de dirección. Es decir, ahora está esta flechita con ejemplificando la velocidad de esta partícula que se está moviendo hacia acá, y ahora está esta flechita indicando también la velocidad de esta partícula que ahora va hacia allá, ¿sale? Entonces las direcciones son opuestas después del choque, y observe usted cómo se van alejando, ¿sí? Desde luego que las velocidades están representadas aquí en la parte de acá abajo, ¿sí? La velocidad final de mi partícula 1 viene siendo 1/2 de la velocidad inicial, ¿sale? Pero fíjese usted que le antecede un signo negativo. Eso quiere decir que invirtió el signo. Entonces esta va hacia acá. Y la velocidad de mi partícula 2 final sigue siendo 1/2, pero es positiva y esta va hacia allá. Entonces usted podría pintar esta línea del centro de masa, vista desde afuera. Pero ¿qué tal si ahora usted se ubica en este puntito? Mi pregunta es, ¿cómo observaría las dos colisiones si usted estuviera trepado en el centro de masa? Entonces visualice lo siguiente. Ubica usted el centro de masa y se trepa ahí. Observe usted hacia los lados. ¿Qué observaría? Esta es una pregunta. ¿Qué observaría si las partículas van a enfrentarse a una colisión? ¿Alguien me puede comentar algo?
Iris, ¿se entiende? González, Iris, ¿se entiende lo que se está exponiendo? Creo que mi compañera tiene problemas técnicos, pero Ok. dice que no mucho. No mucho. Ok. Más bien Bueno. no, sí. Ok, entonces vamos a suponer que el 100% no entiende lo que están viendo o lo que gráficamente se trata de explicar. No sé, ¿alguien que quiera comentar algo al respecto? Yo no creo que el 100%, pero tal vez un 90% sí no entendió. 90%. Ok, eso está más grave. Mire, en esta parte, en la primera, digamos, en el primer gráfico, vamos a suponer que usted está viendo la colisión desde afuera. Eso sí lo entiende, ¿verdad? Es decir, está usted viendo el choque de las dos pelotitas, ¿no? Entonces, de alguna manera usted puede saber matemáticamente cuál es la velocidad de una y cuál es la velocidad de la otra, ¿sí? Vista desde afuera, ¿no? Entonces usted está en un marco o un sistema de referencia de laboratorio. Entonces, ¿qué observaría usted? Usted observaría el choque como si fuera esta, ¿verdad? Tiene usted su pelotita o su esfera 1 con cierta velocidad hacia acá y su pelotita 2 ahí, pobrecita, y está en reposo. Entonces, esta pelotita 1 se va a ir moviendo. A medida que se va a ir moviendo, ¿verdad? Si usted visualiza desde afuera el centro de masas, ¿verdad? Es este. ¿Cómo encuentra el centro de masas? Bueno, a través de las transformaciones que ya de alguna manera hemos tratado, ¿verdad? Y usted puede encontrar la posición de este centro de masas. Generalmente, el centro de masas para este sistema de dos partículas, pues está en la parte, es unidimensional el movimiento, y yo creo que se va a encontrar en el centro de las dos masitas, independientemente que si esté muy hacia la izquierda o hacia la derecha, dependerá de cuán masiva esté la masa, ¿verdad? En relación aquí en el dibujo, ya sea M2 o M1. En este caso, ejemplificamos que la masa 2 es 3 veces la masa M1, ¿verdad? Entonces puedo suponer que el centro de masa está más pegado a la masa 2, ¿sí? Entonces por eso está dibujado aquí como que más cerquita a la masa 2. Bueno, para la primera parte, para esta partecita, usted tiene una instantánea de ese movimiento. Para el siguiente tiempo, ¿verdad? Esta masa M1, en un tiempo posterior T2, camina un poquito, pues tiene una cierta velocidad, va con una cierta velocidad, no es estática, entonces se está moviendo. Al moverse, pues entonces, si usted toma la instantánea, ¿verdad? La partícula M1, pues ya estará ejemplificada aquí con esta flechita, independientemente del valor que tenga. La otra partícula, pues sigue siendo estática porque no le ha sucedido nada, no se ha transformado, no le ha dado ningún choque, no ha habido ningún choque para que pueda haber una transferencia de momento y esta se pueda mover. Por lo tanto, en este segundo tiempo, ¿verdad? Usted visualiza otra vez los vectores de la velocidad del centro de masa como está indicado aquí en esta figurita. En el tercer instante, nuevamente, mi partícula M1 se va moviendo, ya camina un poquito más acá, pero yo creo que el centro de masa también se debe de ir moviendo, ¿verdad? Entonces el centro de masa está indicando por la flechita que está aquí, y que cada vez que el tiempo va corriendo, el centro de masa está más pegado a la partícula 2, hasta que, supongo, la partícula M1 alcanza la partícula M2, ¿verdad? Hay un contacto, hay una colisión, y entonces ese tiempo está indicado aquí en esta flechita. Si observa usted en este punto, para cuando ocurre en este tiempo, pues ocurrió el choque. Aquí está el choque o la colisión. Observe usted que solo en ese punto el centro de masa y ambas partículas o la posición de ambas partículas coinciden, ¿sí?
tiempo posterior, después del choque, ¿qué pasa? Pues chocaron las partículas y ambas se separaron, ¿verdad? Sucede que la partícula 2 a lo mejor reinvirtió la velocidad y ahora está indicada en esta dirección, es lo que le está diciendo el gráfico. Y la velocidad de mi partícula M1, pues a lo mejor también se invirtió en sentido, ¿verdad? Y está indicada en esta dirección. Entonces le está mostrando otra vez cómo las dos partículas se están moviendo, ¿sale? Esta partícula pues sigue esta dirección, ¿verdad? Y el centro de masa está indicado aquí. El centro de masa sigue esta representación y usted puede de alguna manera verlo con una línea, ¿verdad? E ir siguiendo todo el movimiento del centro de masa, ¿sí? Pero observe usted que desde este sistema usted está observando el fenómeno fuera de, es decir, en el sistema de referencia laboratorio, ¿sale? Entonces usted observa esto y en este sistema, como ya lo expresé en las ecuaciones, usted puede saber sus velocidades iniciales, sus velocidades finales, como están representadas aquí, con las fórmulas que teníamos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ahora usted lo que quiere saber es cómo vería usted el choque si no estuviera usted aquí de observador. Ahora, súbase aquí al centro de masa. Mi pregunta es, trepado aquí en el centro de masa, ¿cómo visualizaría el choque? Esta es pregunta para todos. Desde acá está fuera de y puede ver este choque. Y entonces ocurre se esto. Mueven a cierta ¿Perdón? velocidad, ¿no? Ajá, Digamos que ambas se mueven y chocan. Exacto. Usted ahora se trepa aquí. ¿Qué vería? O sea, ¿cómo vería las partículas hacia usted? Trepado aquí o montado aquí. Que chocan entre sí. Y Que cambian de chocan entre dirección. sí. Entonces, mire, en la parte de acá, en este gráfico, le estoy representando que ahora usted está aquí en esta flechita, ¿sí? Como si estuviera trepado en el centro de masa. Entonces usted no se movería. En esta parte, el centro de masa ya no se mueve, por eso está aquí en una línea vertical, casi estacionaria. Para cada instante posterior de tiempo, el tiempo va cambiando, ¿verdad? Y visto desde acá, usted trepado solamente veía a su lado izquierdo esta partícula acercándose hacia usted, ¿verdad? Y del lado derecho vería la segunda partícula también acercándose a usted con ciertas velocidades, que son las velocidades que nosotros sacamos en relación al centro de masa, ¿sale? Conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Pues esta tiene que ir caminando para acá, la primera también tendría que ir caminando para acá hasta que ocurra el choque. En este puntito que está aquí ya ocurrió el choque, ¿verdad? Y entonces usted trepadito aquí, ¿qué vería? Bueno, ocurrió el choque y entonces usted nada más veía el alejamiento de ambas partículas. Una se alejaría hacia acá, ¿verdad? Y la otra, pues también, pero con sentido contrario. Así, hasta que ambas partículas, conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Se vayan alejando de este punto de usted. Entonces, de alguna manera, si usted se trepa aquí, usted puede saber las velocidades, llámese así, de las partículas antes de la colisión y después de la colisión, si tiene usted, digamos, las coordenadas o las transformación, llámese, ¿no? Ejemplificada en esta parte, ¿verdad? Déjeme mostrarle. Fíjese usted que en el sistema primadito, usted podría saber las velocidades que son hasta 3/4 el negativo y un cuarto de la velocidad inicial. Entonces, como conclusión, usted podría pasarse de un sistema a otro sistema si tiene usted de alguna manera las coordenadas previamente, digamos, conocidas. Estas dos gráficos, como lo dije aquí, la figura 16, esta es una serie de instantáneas en donde usted puede ver dos partículas, una de masa M1 y otra de masa M2, independientemente que sea 3M1,
van a chocar elásticamente en un choque unidimensional o de una sola dimensión. El centro de masas de las dos partículas se indica por la flechita X. Entonces, si usted está en este sistema de referencia, usted vería cómo si el centro de masa se va moviendo, ¿verdad? A medida que sus partículas se están moviendo, ocurre el choque y después lo único que vería la separación de las partículas con sus respectivas velocidades. Pero si usted de alguna manera ve desde el marco de referencia del centro de masa, el marco de referencia del centro de masa no se mueve. Por eso le puse aquí X o B o lo que tenga acá. La posición aquí del centro de masa sería X centro de masa es igual a 0. Y lo que está ejemplificado aquí, B del centro de masas sería igual a 0. Sería igual a 0, es decir, su centro de masa no cambiaría, estaría siempre en la misma posición. Pero usted observaría cómo las dos partículas vienen antes del choque hacia usted y después de choque las vería alejando. ¿Sale? Y entonces este tipo de cambios, de irse de este sistema hacia acá o de este sistema hacia acá, lo puede ver con este tipo de transformaciones. ¿Sale? Entonces, si desde luego usted no pierde el contexto de esta ecuación, fíjese, usted podría irse de un sistema a otro conociendo aquí la velocidad del centro de masa. Entonces se podría cambiar de un sistema a otro y a lo mejor esta expresión le podría, digamos, ayudar a simplificar los problemas de choques yéndose al sistema centro de masas o bien trabajar en el sistema del laboratorio. ¿Sí? Entonces esta transformación les pediría que la guarden por ahí por si más adelante la utilizan y a lo mejor le pueden simplificar los problemas para choques de este tipo, que son elásticos, ¿sale? Entonces, no sé si hasta aquí exista alguna pregunta. Jóvenes, hablen ahorita, no. O callen para siempre. No, maestra, entonces lo que está en pantalla es lo que quiere que nosotros guardemos. Ajá, exacto. Ah, perfecto. La idea es que esa transformación más adelante les puede ayudar para irse de un sistema a otro y simplificar problemas de colisiones. Sí, lo que no quisiera yo nada más dárselas así, que la tomen así como receta de cocina y que la apliquen, ¿sale? Y este tipo de transformaciones se utilizan básicamente en física nuclear, ¿sale? Entonces, perfecto. Más adelante los van a ver con más detalle, ¿no? Pero esto sí es como algo adicional a lo que estábamos viendo de sistemas de referencias o velocidades relativas, ¿sí? Entonces es como otro pedacito de ese tema y que es más aplicado o se aplica a colisiones, ¿sale? Jóvenes, me gustaría que para el día de mañana me investigaran algo bien, bueno, para mí interesante, no sé para ustedes, pero que me buscaran, por ejemplo, colisiones o, más bien, no colisiones, es un experimento, el experimento de Rutherford, no sé si han escuchado de ellos, donde habla precisamente de colisiones, o el experimento de Germer y Mandelson, que también habla de colisiones. Entonces, si pueden buscar algo al respecto. Ok, maestra. Por favor, se los pido. Entonces, sí, es el de la plaquita de oro, ¿no? Ándele. Y dispersión de partículas. Entonces, si pueden buscar un poquito más o investigar algo más al respecto de este tipo de colisiones, pues qué bueno, porque en ese tipo de colisiones ven estos parámetros de impacto, que fue lo que les mostré, ¿verdad? Entonces están hablando de dispersiones, ¿no? Entonces, perfecto. En este tipo de colisiones, o más bien este tipo de experimentos, por ahí pueden ver más a fondo estos diagramitas. Entonces, si me hacen favor, lo veríamos mañana, ¿no, maestra? Y por ya favor, ahorita... si me ayudan entonces, a investigar para que yo nada más mañana simplifique. ¿Sale? Perfecto. Ahorita checamos eso enseguida, maestra. Sí, nos vemos mañana
Sí, es 10 de la mañana. mañana, y por favor no se les olvide subir sus actividades. ¿Sale? Sí, Si tienen maestra. algún problema, otra vez, si tienen algún problema como los simuladores, porque me estoy encontrando en las tareas que después dicen, ¿sabe qué? No pude descargar no sé qué, y entonces me fui directo a la página, no importa. O sea, váyanse ustedes directo a la página y traten de ver sus simuladores. ¿Sale? Perfecto, sí. Nos Ok. vemos entonces mañana a las 10, Entonces, ¿no, maestra? nos vemos mañana a las 10. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Igualmente, maestra. Buena Hasta tarde. luego, Bye. Hasta maestra. luego.